Contamos con la presencia del doctor Arnoldo José Gabaldón, exministro de Obras Públicas y del Ambiente, expresidente de la COPRE y actual miembro de la COPRE y diputado de la República. Bienvenido, Arnoldo José, a Enfoque. Uno de los temas importantes que podemos y quisiera yo conversar contigo en nuestro programa es la problemática habitacional. Uno de los problemas más serios que se está presentando con la implantación del paquete económico, el paquete de ajuste, es que las tasas de interés han subido de una forma exorbitante. El deudor hipotecario, el miembro de la clase media, la clase trabajadora, se ha visto severamente afectado, por lo menos muy limitado en sus posibilidades de adquirir una nueva vivienda, ve el riesgo de que no pueda en un momento dado continuar pagando la vivienda que adquirió si se suprime el subsidio que prometió el gobierno y que obviamente va a depender de los recursos que pueda tener en el futuro el gobierno para seguirlo manteniendo, etcétera. Y por lo tanto eso es algo que es un problema muy importante que está presente y que estará presente en los próximos años en la realidad de la economía venezolana. Ahora bien, en el Congreso ustedes están estudiando la ley de política habitacional, la cual ya pues tengo entendido que está próxima a ser aprobada, la cual está buscando una solución a este problema. ¿Por qué no nos explicas un poco en qué consiste, cuál es la filosofía tras de esa ley y la forma en cómo la misma se piensa poner en práctica? Buenas noches. He dicho en anteriores oportunidades que dentro de la situación muy difícil desde el punto de vista económico que vive Venezuela, para los venezolanos a veces debe ser motivo de gran angustia el pensar en cómo van a resolver sus problemas de vivienda aquellos que no han logrado tener la suerte de tener una casa o un apartamento, o cómo van a resolver el problema de vivienda a sus hijos. Para que se den cuenta que no están solos los venezolanos en su angustia, les informaré que en el Congreso hemos compartido esa preocupación y venimos trabajando desde algún tiempo atrás en un instrumento que se denomina el Proyecto de Ley de Política Habitacional, que lo hemos promovido un grupo de parlamentarios y fundamentalmente el diputado José Curiel por COPEI y yo por Acción Democrática, que tiene como propósito resolver el problema del déficit habitacional en un periodo razonablemente largo, porque no puede ser menor, de 15 a 20 años, y que va a permitir que esa situación de zozobra y de desesperanza, si podemos emplear ese término, con que ven los venezolanos la solución de su problema habitacional, pueda resolverse por los instrumentos que ella contiene, por las facilidades que le van a dar a las nuevas generaciones y también a las presentes, y por el movimiento que va a generar dentro de toda la economía y que va a tener un aspecto positivo para la reactivación del país. Pero ¿en qué consiste básicamente? O sea, tengo entendido que la ley de política habitacional busca generar una fuente masiva de financiamiento a la solución de los problemas habitacionales, no solamente en lo que es la construcción de nuevas viviendas, sino también de mantenimiento de viviendas anteriores o complementación financiera para terminar la vivienda o ampliación de viviendas ya previamente existentes. ¿Por qué nos explicas un poco, muy brevemente, y después lo ampliamos en el nuevo segmento, pero... El déficit habitacional actual es de cerca de 1 millón de unidades y esto debe ampliarse en los próximos 15 años alrededor de 3 millones. Para poder atender una demanda tan grande es necesario buscar fuentes de financiamiento muy importantes que puedan atender la construcción de esas nuevas unidades habitacionales. Y la ley entonces tiene como propósito fundamental diseñar unos instrumentos para que en una forma conjunta, tanto el sector público como el sector privado, puedan generar la cantidad de dinero requerida para poder satisfacer el déficit en ese plazo que es un plazo, a nuestro juicio, razonable. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a hablar un poco más en específico qué o cómo van a ser los aportes a ese financiamiento de viviendas del sector público y qué se aspira de parte del sector privado, cómo se va a manejar o a crear ese fondo de financiamiento del sector privado. Ya regresamos.
Arnoldo, al final del segmento anterior, tú comentabas que en la ley de política habitacional se contemplaba aportes importantes financieros, tanto del sector público como del sector privado, para la solución del problema de viviendas. ¿Por qué no nos amplías un poco más ese concepto? La ley prevé dos fuentes fundamentales de financiamiento. En primer término, un aporte del Estado constante en el tiempo del 5% del monto del presupuesto nacional. Esos recursos van a estar destinados a una primera categoría de beneficiarios, que son aquellas personas que tienen un sueldo inferior a los 12.000 bolívares. Esto es el equivalente a 3 veces el salario mínimo actual. Y se va orientada hacia los organismos que ejecutan programas de vivienda dentro del sector público para atender la demanda que genera en ese grupo de familias, que son viviendas de muy bajo costo, viviendas que vienen a estar a los precios actuales por debajo de los 350.000 bolívares. Por otra parte, viene una contribución que es proveniente tanto del sector privado como del sector público actuando como patrón, y es un fondo que se conforma por aportaciones de cada asalariado, de cada empleado u obrero, por el monto de 1% de su sueldo, y un aporte que le harán los patrones, bien sea del sector privado o del sector público, del 2% del equivalente a su sueldo básico. Con estas contribuciones se forma lo que hemos denominado un fondo de ahorro habitacional. Esas contribuciones van a estar depositadas, no como una gran bolsa de dinero, sino al nombre de cada quien, por el patrono concertadamente con sus trabajadores y empleados en cuentas del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo de la banca hipotecaria, a nombre individual, pero que podrán ser solamente movilizadas para la construcción o ampliación de viviendas, o cuando es jubilado o por muerte del depositante. Con esos recursos del Fondo de Ahorro Habitacional se empieza a conformar una masa de dinero muy grande que va a ir creciendo a lo largo de los años, puesto que a la vez que se suman a ella los nuevos aportes que cada mes se harán, entran también las amortizaciones de los créditos que se vayan dando con esos recursos. Todos los recursos, tanto los del sector público como los del sector privado, van orientados a financiar la adquisición de viviendas o la construcción de viviendas o ampliaciones de viviendas ya existentes, y también para financiar a los promotores habitacionales sus proyectos para atender la oferta que en este sentido existe en el país. A esas dos fuentes de recursos pueden sumársele otros recursos de con otros orígenes, como pueden ser aquellos fondos que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el fondo de ese instituto, y que deben ser, por la ley de creación del mismo, deben ser orientadas hacia la resolución de los problemas de vivienda. Los fondos del ahorro habitacional van dedicados a financiar viviendas que tienen un costo máximo con los precios actuales alrededor de los 850.000 bolívares, y tienen la particularidad, tanto como los fondos del sector público, que serán prestados a unas tasas que no tienen precedente en las décadas anteriores, porque estamos pensando en unas tasas que vayan entre el 4 y el 5%. O sea, perdón, por año. Unas tasas por año, entre 4 y 5%, que es mucho menor que las tasas del 10, 12 y 13% que existían en el país antes de esta última elevación que ha llevado las tasas hacia unos niveles en que hace absolutamente imposible para un venezolano poder adquirir un préstamo hipotecario para financiar su vivienda. Bueno, pero para eso ser posible, digamos, para que estas instituciones de crédito, que son bancos hipotecarios o entidades de ahorro y préstamo, puedan prestar a 4 y 5%, obviamente ellos no pueden pagar intereses sobre esos depósitos que reciben, esos fondos que reciben, sino si pagan algún interés tiene que ser un interés mínimo. No, está previsto en la ley, y esta es una de sus peculiaridades, el que los dineros depositados por los trabajadores y por los empleados y sus aportaciones patronales no devengan ninguna tasa de interés. La explicación de esto es la siguiente. Es cierto que el costo de oportunidad de esos recursos en el mercado
es más alto, mucho más alto. Pero nosotros vemos que una de las formas de poder satisfacer la oferta habitacional es precisamente bajando los costos de la vivienda, porque el problema es que aquí no adquiere la gente vivienda porque no tiene capacidad de compra. Entonces, al nosotros no imponerles una tasa, un rédito sobre los dineros depositados, le permitimos que solamente se pueda cobrar al prestar esos recursos lo que cuesta la operación de esas cuentas en la banca hipotecaria o en el sistema de ahorro y préstamo, y un mínimo, una tasa de interés de beneficio mínima para ese sistema. En esa forma, pues, se reduce tremendamente la incidencia financiera sobre el costo de la vivienda. O sea, yo creo que lo que tú estás planteando es que, de hecho, y esa es la intención en la ley, cuando el patrono pone el 200% del aporte del trabajador, ya el trabajador per se se está asegurando un rendimiento por ese aparte que hace de su ingreso bastante atractivo. Simplemente pone 100 y le dan 200 adicionales por parte del patrono. Así es, de manera que el patrono visto, el empleado visto individualmente, pues él está teniendo ya una remuneración en virtud de la ley del doble. Por cada bolívar que deposita, le vienen 2 por parte de la contribución patronal. Por otra parte, la ley no prevé el financiamiento a un solo tipo de solución habitacional, esto es, a casas o apartamentos, sino que hay toda una variedad de posibilidades. Préstamos para adquirir parcelas con servicios mínimos, de manera que después, con el ahorro de cada quien, pueda ir construyendo su vivienda como se construyen alrededor de la mitad de las viviendas que se hacen actualmente en Venezuela. O préstamos para ampliaciones que son muchas veces necesarias en la medida que va aumentando la familia. O préstamos inclusive para construir viviendas para alquilar, porque ese es un mercado que no está satisfecho en el país, y hay una gran cantidad de familias o que no tienen capacidad para adquirir una vivienda propia, o que desearían poder tener acceso a una vivienda por alquiler a precios módicos y no inflados como consecuencia de que no hay oferta de viviendas para alquilar. De tal manera que la ley va a prever que en un lapso largo, como de 15 años, van a haber unas condiciones más o menos estables para que los venezolanos puedan ir satisfaciendo sus necesidades de vivienda. Es cierto que los ahorros, que en una forma obligatoria impone la ley, podrían, como decía, devengar unas tasas de interés distintas, pero cada individuo, además de beneficiarse de la contribución patronal, se va a beneficiar de la posibilidad de tener acceso a una fuente de financiamiento, a unas tasas que son absolutamente favorables a él, y ese movimiento esperamos nosotros que va a tener efecto también desde el punto de vista inflacionario, porque va a haber una masa de recursos cada vez mayor fluyendo a través de la economía a una tasa de interés muy baja, y eso pues significa un mecanismo que va a alar hacia abajo las tasas que imperan en el mercado financiero en general. Sí, yo creo que, digamos, en principio lo que se está buscando es que a través de un ahorro forzoso, orientar o canalizar ese ahorro forzoso al desarrollo de un sector fundamental, no solamente por el impacto macroeconómico que el mismo tiene, que es el sector de la construcción, que tiene tanto efecto multiplicador y efecto pues generalizador o estimulante sobre el resto de las actividades económicas, sino que también soluciona pues el problema habitacional. Ahora, la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, que terminó su análisis en el año 1983, una de las cosas precisamente que planteaba en ese estudio era no era a favor, digámoslo así, de la elaboración de este tipo de fondos como el del Instituto Venezolano de Seguros Sociales o como el del INSE, y recomendaba en su reporte que no proliferara o que no se ampliaran este tipo de aportes, digamos que eran en cierto modo un impuesto a la nómina, un impuesto al salario del trabajador, porque en ello estaba implícito una inequidad fiscal. Si esos recursos tenían que proceder de un sector que era el sector laboral y el sector patronal, se estaba excluyendo de los aportes a ese fondo otra serie de personas, como son por ejemplo los dueños de inmuebles o los dueños de capital financiero, etcétera, que no tienen por qué hacer aportes a ellos, y ahí entonces se concentra, digamos, la carga de la elaboración o de la formación de esos fondos en un sector de la población. Ahora, en este caso también es ese mismo sector de la población el principal beneficiario del fondo en cuestión.
Bueno, yo debo hacer dos distinciones con respecto a los fondos del Seguro Social y del INSS. En este caso, esos dineros que se recaban de acuerdo con los mecanismos señalados, no van a parar en ningún momento al Estado. Van a nombre individual en cuentas en el sistema de ahorro y préstamo y en la banca hipotecaria. Y en segundo lugar, los fondos no están restringidos a aquellas personas que están empleadas o que son obreros. Hemos puesto una disposición a la ley que cualquier integrante de lo que se llama el mercado informal de la economía, cualquier persona que no esté empleada, que trabaje por su cuenta, vamos a decir, por ejemplo, un chofer de taxi, puede ir a la entidad de ahorro que él considere, que vea con mayor simpatía, abrir su cuenta en el fondo de ahorro habitacional, hacer una declaratoria previa de los ingresos que estima él tiene en un año y hacer una contribución entonces del 3% de su sueldo, y eso le permite abrir una cuenta y darle acceso a obtener los beneficios provenientes de ese financiamiento tan barato que va a generar la ley. De tal manera que en esa forma pues no estamos creando una discriminación, sino que estamos abriendo un abanico para que empleados, obreros y personas que están en el mercado informal de trabajo puedan tener los beneficios de este instrumento tan importante. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a un foro que se hizo recientemente en el seno de la Academia de Ciencias Económicas, al que tú acudiste como vocero del Congreso o como miembro del Congreso, y donde se llegaron a una serie de conclusiones de distintos sectores que están involucrados con la problemática de la vivienda en torno a esta ley de política habitacional. Ya regresamos. Arnoldo, una de las cosas que importantes en esta ley es que ello va a crear a través de estos aportes de los trabajadores y al ser complementado por los aportes de sus patronos, unas magnitudes de ingresos sumamente importantes que en este foro sobre el financiamiento de la vivienda que comentaba al final del segmento anterior, que se realizó recientemente en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, todos los que estuvieron allí presentes coincidían en apoyar este tipo de ley porque era precisamente canalizar una cantidad importante de recursos financieros hacia un sector fundamental como el sector de la vivienda. Pero allí también se habló y se mencionó una cosa que a mí me pareció interesante, que es cómo realmente asegurarse también la canalización de una serie de recursos que están disponibles hacia ese sector del desarrollo pues de viviendas de interés social o de viviendas en general, que está constituido, por ejemplo, por los fondos de prestaciones de muchas empresas que son recursos cuantiosísimos, pero que están en cierto modo esterilizados o por lo menos no canalizados hacia áreas de este sector. La ley de política habitacional prevé, además de estos aportes de los trabajadores y patronos, que se utilicen de una forma más eficiente estos recursos previamente acumulados. Sí, casualmente, en los últimos ajustes que le hemos hecho en las 2 semanas anteriores a este proyecto de ley, que debe entrar ya en su fase final de aprobación a partir de la semana entrante, hemos previsto una tercera fuente de recursos y también una tercera categoría de asistencias habitacionales, como las llamamos, que son aquellas viviendas que tienen un precio mayor de 850.000 bolívares y alrededor de 1,5 millones a 2 millones de bolívares, que puedan ser financiadas con fondos de la naturaleza que tú has señalado, fondos provenientes del Fondo de Garantías de Seguro Social, de prestaciones, de cajas de ahorro, y que se prestaría ya no en las condiciones absolutamente favorables o muy bajas con que se prestarían los dineros del ahorro habitacional, sino con unas tasas que estén más equilibradas entre esas tasas muy favorables y las tasas de mercado. Pero estaríamos hablando de tasas de 13, de 14, de 15%, que le den una remuneración también deseable a esos fondos que por ley tienen que generar un rédito para sus depositantes. Bueno, en esa forma pensamos cubrir ese sector de la clase media profesional, que también tiene que ser atendida y que es muy importante.
Y en esa forma pues creemos que complementamos toda la gama de demandas habitacionales que existen en el país. ¿Tú cómo visualizas el efecto, digamos, el impacto multiplicador, el efecto estimulante del resto de la actividad económica de la puesta en marcha de un plan como este? ¿Tú crees realmente que eso tenga ese efecto? ¿Ustedes han cuantificado las magnitudes de inversión que se pueden materializar a través de esta ley de política habitacional? Para el primer año, los aportes de trabajadores y patronos deben estar del orden de los 5.000 millones de bolívares. Y eso va creciendo rápidamente. Entonces, que es una masa de dinero muy importante. Nosotros pensamos, y lo hemos dicho, y es un principio sobre el cual está definida la ley, que el problema, la solución del problema habitacional tiene que ser el producto de una concertación, de la solidaridad social entre el sector público y el sector privado. No es de la exclusiva responsabilidad del sector público el atender el déficit habitacional de los venezolanos. Los sectores empresariales, algunas partes de ellos que no se han dado cuenta de la importancia de la ley, han objetado esta contribución como que si fuese un impuesto más. Pero la verdad es que tienen que tomar en cuenta la incidencia que tiene sobre la productividad de sus empresas. En primer término, el tener empleados y trabajadores que tengan resuelto su problema habitacional, y ese es uno de los aspectos fundamentales para darle estabilidad a la familia venezolana. Y por otra parte, que moviéndose una masa de recursos tan grande, la economía en general se beneficia porque hay más compra de insumos, porque hay más compra de artículos domésticos, al fin de cuentas porque aquello tiene un efecto multiplicador, como lo es todo lo que se hace en la industria de la construcción, que se generan más empleos, que hay más capacidad de compra de los venezolanos, y eso debe tener una repercusión sobre la actividad económica general. De manera que por allí los patronos van a tener una compensación a la contribución legítima desde el punto de vista social que van a hacer para resolver uno de los problemas que todos los estudios sociales que se han hecho en el país muestran que está entre las prioridades más sentidas del pueblo venezolano. Veía un trabajo la semana pasada de unos investigadores de la Universidad del Zulia y de la Universidad de Mérida, en donde preguntaban a distintos tipos de familias qué harían si se ganaban un premio de lotería. Y aquellos que no tenían vivienda señalaban en primer término comprar una vivienda, pero lo insólito es que las familias que respondían las preguntas y que tenían ya vivienda decían también que adquirir una nueva vivienda porque deseaban una vivienda en mejores condiciones que las que tenían en ese momento. De manera que ahí se ve que la vivienda hoy en día es una de las necesidades fundamentales y por eso hay que extremar la creatividad en buscarle soluciones para que todos los venezolanos puedan tener a precio barato la vivienda que les corresponde. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Hay temas por demás importantes, quizás uno de los temas que queda en el tapete y que lo podemos discutir en un próximo programa es cómo afectaría la inflación si se desencadena un proceso inflacionario y ello carcome esos ahorros que van realizando los trabajadores. ¿Cómo se podría compensar una cosa tan nociva como esta con un plan habitacional? Y de nuevo ahí reitero lo que siempre, o como siempre termino mis programas, que es la importancia capital de controlar la inflación, porque de ello va a depender mucho las posibilidades de éxito o de fracaso de un esfuerzo tan interesante como es esta ley de política habitacional. 1.000.000 de gracias por tu gentileza al atender la invitación y espero tenerte en poco tiempo de nuevo por acá. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo y hasta la